Las 8:34, el cubrebocas. ¿Qué va a pasar en la Ciudad de México con el cubrebocas? ¿Qué debemos hacer los que vivimos y habitamos en la capital del país con el cubrebocas? ¿Qué viene para los siguientes días con el tema del cubrebocas? Platicamos con Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, y esta es parte de lo que nos dice: ojo, hay que poner mucha atención en los lineamientos y luego lo que viene. Hay que también seguir protegiéndonos. Si usted está a gusto con el cubrebocas, sígalo utilizando. Aquí tenemos parte de la charla. Claro. Mira, creo que lo más importante es tal vez describirles cómo estábamos legalmente en la ciudad hasta ayer. No había, como ustedes saben, ningún tipo de obligación legal para que la gente en la calle anduviera con cubrebocas. Aquí en la Ciudad de México nunca multamos, nunca arrestamos, ni mucho menos a las personas por no usar cubrebocas. Sin embargo, 2 años que inició el programa de reapertura posterior a esta jornada de sana distancia, los establecimientos mercantiles, y por eso me refiero a cualquier tipo de comercio, las oficinas de gobierno, los sectores económicos en general, si tenían espacios cerrados, tenían que pedir el cubrebocas para ingresar al lugar. Esto de la mano de las medidas del filtro de temperatura, el gel, etcétera. A partir de eso sí estaba normado, es decir, sí tenían la obligación de pedir el cubrebocas en interiores. A partir de ayer eso cambió. Ya ningún sector económico, un restaurante, un gimnasio, un cine, tiene la obligación ya no existe de pedir el cubrebocas. Ya es un tema voluntario en el cual las personas pueden optar por ponérselo o no y los negocios pueden optar por pedirlo o no. Pero esto cambia de manera importante cuál era la relación que teníamos entre el Estado y los ciudadanos sobre la comunicación del cubrebocas. Y hoy queremos que quede claro lo siguiente: el cubrebocas es voluntario en la Ciudad de México, pero sigue estando recomendado es diferente a obligatorio, sigue estando recomendado en el transporte público, en las escuelas, en los lugares donde haya alta afluencia de personas. Creemos que sigue valiendo la pena, pero ya dependerá de cada quien, de acuerdo a su perfil de riesgo, el perfil de riesgo de las personas con las que conviva, decidir usarlo o no. Veía un interesante tuit, el cual mencionabas, que también hagamos un lado este tema de clasismo, racismo, en torno al uso del cubrebocas, Eduardo. Definitivamente, Jaime, y es algo que yo me siento bastante... Y ponías un claro ejemplo, ¿no?, de lo que puede ocurrir con... voy a leer tu tuit y ahorita nos lo platicas. En un apunte personal del cubrebocas, señala Eduardo Clark, debemos garantizar todos, con mayúsculas, que el cubrebocas voluntario se traduce a todos sin clasismos, que no replique repugnantes clasismos donde solo se le pida al servicio y a los pobres que en bodas de 1,000 personas la queja no sea que el mesero no traiga el cubrebocas. Y es que retrata perfectamente lo que llega a ocurrir, Eduardo. Es correcto, Jaime, y espero, y es algo que sería trágico si se replicara en el tiempo, que el cubrebocas sea otra muestra más del desafortunado y la verdad repugnante clasismo y racismo que puede ocurrir en nuestro país, en el cual las personas diferencian a los grupos sociales por si a unos les piden cubrebocas o no. Son términos fuertes, pero hay gente que desafortunadamente luego veo que puede tener fiestas en su casa de 50 personas casi ahí en espacios cerrados, pero al día siguiente la persona que la ayuda a limpiar no vaya a ser que esa persona del servicio venga sin cubrebocas, va a contaminar toda la casa de COVID, ¿no? Sí, es un contrasentido total, ¿no? Exacto, tenemos que ser muy claros. El cubrebocas es voluntario para todos y respectivamente de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro color de piel, de nuestro estatus social, de nuestras preferencias de cualquier tipo. Si vamos a pedir cubrebocas voluntario, hagámoslo voluntario para todos. Que no vayas a un corporativo y los altos ejecutivos anden como si nada, pero al personal de limpieza, de intendencia, a los que limpian, no vaya a ser que traigan el COVID al lugar. Tenemos que reflexionar sobre las graves problemáticas que podría generar que usemos al cubrebocas como un instrumento más de división social en México, que sería replicar muchas de las cosas que adolecemos en términos de desigualdad social y económica en nuestro país. Eduardo, el hecho del cubrebocas, de su uso, de la pues necesidad de que ya sea y que caiga en cada quien, ya si uno se lo quiere poner, también será libre de ponérselo y eso es su decisión personal. ¿Siguen y seguirán monitoreando lo que ocurre en torno al COVID, Eduardo? Y te lo pregunto porque estamos viendo lo que ocurre en Europa.
Alemania el día de ayer presentaba datos sobre una alta incidencia en hospitales, llegada de personas a salas de urgencia, nuevamente porque están registrando repuntes. Lo que pasa allá termina por pasar acá, Eduardo. Definitivamente, creo y tenemos que ser enfáticos como gobierno de la ciudad que esta medida y este cambio no representa dar un carpetazo a la pandemia. La pandemia continúa, sigue habiendo COVID en la ciudad y es posible, no está descartado ni aquí ni en ningún lado del mundo que haya repuntes. Lo que sí creemos que es importante es pasar a un siguiente momento de la pandemia en el cual la responsabilidad personal y las decisiones que tomemos cada uno de nosotros pueden tener este componente de libertad en el cual nosotros decidamos usar o no el cubrebocas de acuerdo a nuestro perfil de riesgo, de acuerdo a si tenemos enfermedades o no, de acuerdo a si nos vacunamos o no, de acuerdo a si convivimos con gente que tenemos que cuidar, pero que ya no sea una imposición generalizada desde el Estado para todos. Esto, afortunadamente, y es responsabilidad directa poder hacer esto, de que hayamos en la Ciudad de México tomado el llamado de vacunarnos. Si la ciudad tuviera, como otras partes del mundo, coberturas de vacunación de 25%, grupos negacionistas que están en contra del uso de las vacunas, otra historia sería, porque la única protección que tendríamos serían medidas como el cubrebocas y la sana distancia. Hoy que la vacunación cumple un rol tan importante, podemos balancear estas dos cosas, pero no descartamos dos cosas. La primera es la total racionalidad y el total respeto que tenemos que seguir teniéndole a las personas que decidan por cualquier decisión personal usar el cubrebocas. Ellos son libres de hacerlo y tenemos que respetarlos. Y en segundo lugar, entender que si hay un incremento de casos, que si entramos una temporada invernal, no está de más que usemos más cautelosos, que nos cuidemos más, que si entramos a un lugar nos pongamos el cubrebocas. Creo que no son ideas que vayan una en contra de la otra. Lo que sí queremos enfatizar es un momento distinto de la pandemia donde estamos confiando mucho más en las decisiones individuales de las personas para decidir por su salud y la de sus seres queridos. Bueno, es lo que nos dijo Eduardo Clark en torno al uso del cubrebocas aquí en la Ciudad de México. La pausa, regresamos 8:42.